Hey, ¿qué tal, futuros doctores? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a hablar acerca de dos bacterias, la Borrelia burgdorferi y la Leptospira interrogans, iniciando por la Borrelia. La Borrelia es una bacteria del género Borrelia de la especie Burgdorferi. La microbiología de estas bacterias es que son anaerobias estrictas o microaerofílicas. Es una bacteria gram negativa y son espiroquetas transmitidas por artrópodos. Estas espiroquetas van a poseer más de 5 a 10 espirales irregulares y amplias. Son muy móviles y poseen de 15 a 20 flagelos o fibrillas axiales que rodean el cilindro protoplasmático. Estas bacterias contienen una sustancia similar a los lipopolisacáridos, una membrana interna y un espacio periplasmático que contiene una capa de peptidoglicanos. La variación antigénica de estas bacterias. Las borrelias aisladas muestran diferencias antigénicas y dan lugar a la producción de anticuerpos circulantes específicos, lo cual va a originar un fenómeno único de variabilidad antigénica que parece ser un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Los anticuerpos que presenta son aglutinantes. Esto lo que harán es contraer el organismo causante de la infección y hacen que solo sobrevivan las variantes antigénicas diferentes, las mutantes, o sea, las resistentes. Se desarrollará recaídas de la enfermedad, apareciendo nuevas variantes del cuadro clínico. Los factores de virulencia de esta bacteria, como ya se había mencionado, son los lipopolisacáridos de pared, que son endotoxinas, las cuales van a inducir la fiebre. También presenta moléculas de superficie que van a inactivar la fracción de C3 del factor de complemento. Presentan una proteína C y es de transmisión del artrópodo a humanos. Posee unos flagelos periplásmicos, los cuales le van a brindar mucha movilidad. Tiene proteínas de anclaje a las células, resistencia a la fagocitosis y a factores ambientales y poseen variaciones antigénicas. Las pruebas de laboratorio que permiten identificar la Borrelia burgdorferi son la ELISA indirecta o de captura, la inmunofluorescencia A indirecta, la tinción de Giemsa, la serología en busca de anticuerpos contra Borrelia, la IB, la IF, la PCR y la Western blot o immunoblot. En estas pruebas de laboratorio, la más específica sería la serología en busca de anticuerpos contra Borrelia, ya que es la que nos permite diferenciarla de las demás bacterias. En cuanto a la resistencia al antibiótico de esta bacteria, los antibióticos como la doxiciclina o la amoxiciclina se van a administrar durante 3 a 4 semanas antes de que se presente la enfermedad. Para las personas que presentan alergia a la penicilina, la cefuroxima, el acetil o la eritromicina sería el tratamiento a dar. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, los pacientes pueden requerir a ceftriaxona intravenosa o penicilina durante 4 o más semanas. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, se va a adquirir a través de la picadura de una garrapata infectada. Usualmente el primer síntoma que va a aparecer es un sarpullido, la cual vamos a ver más adelante, y se puede ver como una escarapela, pero no todas las personas presentan este sarpullido específico. El periodo de incubación de esta bacteria desde la infección hasta el inicio de la erupción suele ser de 1 a 2 semanas. Se puede hacer intervención en roedores y aves como huéspedes reservorios y mamíferos superiores como el ser humano y los ciervos, los cuales serán huéspedes definitivos. Pero sin embargo, solo en nuestro organismo se va a desarrollar la fisiopatología de la borreliosis, lo cual va a producir la enfermedad de Lyme, que puede ser una infección diseminada o no diseminada. En caso de ser una infección diseminada, vamos a iniciar en el estadio 2, que va a ser una afectación neurológica o una afectación cardíaca. Y en un estadio 3, los pacientes presentarán artritis, afectación neurológica crónica o acrodermatitis. En cuanto a la infección no diseminada, la encontraríamos en un estadio 1, que se encontrarían un eritema migratorio y un cuadro pseudogripal. Al momento de querer tratar al paciente, tenemos que, al sospechar de los primeros estadios, iniciar de una vez tratamiento. Los síntomas de la enfermedad de Lyme, acá podemos observar la garrapata formando la lesión en forma de escarapela que ya habíamos mencionado antes.
Los síntomas de la enfermedad de Lyme son fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales y rigidez de cuello y cansancio. Si un paciente les presenta a ustedes una lesión característica con fiebre, iniciar tratamiento de una. La siguiente bacteria a mencionar es la Leptospira interrogans, la cual es una espiroqueta gram negativa móvil aerobia. En cuanto a la microbiología de esta bacteria, encontramos que son espirilos enrollados apretadamente, delgadas y flexibles de 5 a 15 micras de longitud. Poseen un cilindro protoplasmático helicoidal y dos filamentos axiales independientes. Presentan una pared con una fina capa de peptidoglicanos y una membrana externa con lipopolisacáridos de poca actividad endotóxica. Recordar que esta bacteria es gram negativa. En cuanto a los factores de virulencia de esta enfermedad, esta no va a producir exotoxinas. Presenta lipopolisacáridos de membrana externa como una endotoxina. Va a producir dos hemolicinas lipoproteínas de membrana externa como lo son la fosfolipasa y la esfingomielinasa. La hialuronidasa favorece la invasión de los tejidos vasculares. Esta va a ser la principal enzima de invasión de esta bacteria. En cuanto a las pruebas de laboratorio, se deben hacer muestras de orina y de sangre, serologías, bilirrubina conjugada en sangre, una ELISA indirecta para evaluar la inmunoglobulina M, la PCR y la MAT. Recalcar la prueba de ELISA y la bilirrubina conjugada en sangre, que son las que nos van a dar la respuesta más específica de esta bacteria. En cuanto a la resistencia al antibiótico de esta bacteria, la penicilina G sódica va a tener una acción bactericida, va a interrumpir la síntesis de la pared bacteriana al unirse a ciertas proteínas, ocasionando una alteración en la misma, lo cual va a provocar la lisis bacteriana. Pero sin embargo, esta bacteria presentará beta-lactamasas, las cuales son enzimas que ofrecen resistencia al antibiótico, haciendo inútil la administración solitaria de penicilina G, sin un inhibidor de beta-lactamasas tipo ácido clavulánico. Entonces, ¿qué se debe hacer? Si queremos tratar a la Leptospira interrogans con penicilina G, se debe recordar usar el ácido clavulánico para inhibir las beta-lactamasas y que el antibiótico pueda hacer efecto. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, la leptospirosis es la enfermedad que va a producir, la cual es una infección que contrae por contacto con animales o un medio ambiente contaminado con el germen, y puede ser leve o muy grave. La bacteria va a penetrar en el ser humano a través de heridas de la mucosa de ojos y nariz, y otro mecanismo de contagio es el contacto directo con la orina u otros fluidos corporales. Los síntomas de la enfermedad de la leptospirosis va a presentar dos fases. Una fase aguda o septicémica en la cual el paciente va a presentar fiebre alta, escalofríos, cefalea, mialgia, sufusión conjuntival, un rash cutáneo transitorio, diarrea y vómitos. Y en la fase inmune, que es más grave, habría una producción de anticuerpos antileptospira y excreción de la bacteria en la orina y se puede presentar de dos formas. Una meningitis aséptica y va a presentar el paciente ictericia, insuficiencia renal aguda, compromiso cardíaco, problemas digestivos, problemas pulmonares y hemorragias. Nosotros debemos evitar que el paciente llegue a estos estadios. Y esta es la bibliografía de la cual nosotros nos basamos para hacer la información que ustedes pudieron observar en estas diapositivas acerca de la leptospira. Muchas gracias y esperamos que este video haya sido de su agrado.